Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal. Estamos a domingo y vamos a ver las principales noticias que han ocurrido en los mercados esta semana y cómo pueden afectar a nuestra cartera, cómo posicionarnos para, pues obtener mejores rentabilidades. Antes de comenzar, recordad que si os gusta este contenido y queréis que siga haciendo más vídeos de este tipo, pues podemos dejar un buen like, ¿de acuerdo? Y también podéis comentar qué os parece el vídeo y preguntas para que las responda en la siguiente sesión de preguntas y respuestas, que hoy sí me he acordado y las he puesto al final de este vídeo, ¿de acuerdo? Dicho esto, también si queréis aprender a invertir en materias primas, pues en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita para iniciaros en el sector y también, masterclass para profundizar todavía más en la inversión en el tema de commodities y de empresas de minería. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. ¿Qué ha pasado con el oro? El oro, recordemos que la semana pasada se pegó una buena torta. Tuvimos una semana bastante mala que, como podemos ver, nos fuimos por debajo de los $1.700 e incluso por debajo de los 1.690. A partir de aquí, el último día rebotó con fuerza y volvimos a niveles superiores de los 1.700. Entonces el oro tiene esta volatilidad últimamente que es bastante preocupante. No está haciendo un performance demasiado bueno y las empresas en consecuencia están sufriendo de esta volatilidad. La plata, básicamente lo mismo, estamos por debajo de los $20, niveles bastante bajos, con lo que ya habíamos visto los meses anteriores, y siguen haciendo los metales preciosos un performance bastante malo. No es un sector, como comenté la semana pasada, en el que estemos muy contentos, sinceramente. Esperemos que en un futuro, en los próximos meses, pues esto pueda cambiar, pero aquí sí que hay que holdear un poquito con cojones, pero bueno, también con cabeza, deshaciéndonos de estas empresas más especulativas y centrarnos en empresas con activos de calidad, porque el precio de la commodity pues puede variar, la plata puede subir, puede bajar, pero el activo físico, el activo que es la mina en sí o el proyecto que tengan a desarrollar, no se mueve, o sea, no cambia. Y de hecho, si cambia, esperemos que sea a mejor, que se vayan desarrollando, todas las fases de este proyecto de exploración, de construcción, etcétera, y puesta en marcha, y que poco a poco el valor de ese activo vaya aumentando, a pesar de que el mercado, haga caer el precio de ese activo en el momento presente por las fluctuaciones en el precio de las commodities en sí. Pero bueno, si el activo va mejorando y va aumentando su valor, cuando cambie el sentimiento de mercado, pues ese activo se revalorizará todavía más de lo que hubiese hecho si nos hubiese invertido en él, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos en activos de calidad, paliamos un poquito pues las bajadas de precio y después, cuando cambien, pues estaremos un poquito más apalancados y nos aprovecharemos también de estas rentabilidades extra que podemos obtener en estos activos. El mercado en sí no ha sido una mala semana para el mercado, para el Standard & Poor's, como vemos, un 2% de rentabilidad, nada mal para un mercado que últimamente, venía sufriendo. Además, esta última semana presentan resultados un montón de compañías. Y como ya han venido presentando este mes, pero bueno, es mes de presentación de resultados, entonces esto va a mover el mercado para bien o para mal. Veremos, los resultados ya se pronostican que van a ser, pues en algunas empresas malos, pero bueno, puede sorprender al alza, pueden ser menos malos de lo esperado y hacer que el mercado reaccione pues positivamente, ¿no?, a estas noticias. Aquí os he puesto un gráfico muy interesante que es el crecimiento de los beneficios y de los márgenes y de los beneficios por acción por sectores dentro de Standard & Poor's. Como podemos ver, la energía es el sector que mejor lo ha hecho con total diferencia. Podemos ver que el revenue pues ha crecido un 67% en el Q2 year over year. Y y los márgenes son increíblemente altos. Con el barril estos precios y muchas empresas y las grandes con buenos activos sacando el petróleo a $40 aproximadamente, incluso niveles mucho más bajos, vemos que los márgenes se han disparado con mucha fuerza. Y los beneficios por acción también, donde han sufrido bastante, el sector que más ha sufrido, pues son las financieras. Vimos esta semana pasada como los bancos iban presentando resultados y vemos como estaban sufriendo bastante, los márgenes se han reducido bastante y los beneficios por acción también. Incluso los revenues, en algún momento, en algún banco sí que hemos visto que crecían, pero bueno, con esta caída de márgenes, al final el beneficio neto suele ser más pequeño. En las tecnológicas, vemos que el revenue ha crecido, pero lo que viene siendo las FANG
los márgenes han caído bastante y están sufriendo bastante. O sea, si excluimos de estas secciones tecnológicas, pues bueno, vemos que los resultados son un poquito mejores. Y bueno, y abajo podemos ver, pues excluyendo ciertos grupos, cómo ha hecho el performance de las empresas de Standard Poor's. En conclusión, la energía lo está haciendo genial y yo creo que lo va a seguir haciendo bastante bien en los siguientes meses, como ya hemos ido comentando en este canal. A nivel de mercado, pues bueno, esto es un informe que publicaron en el Standard Poor's Global. Y es que la demanda de cobre, pues bueno, se espera que se duplique de aquí para 2035. Recordad que con todos estos proyectos de descarbonizar la economía, volver todo más eléctrico, todo queda muy bonito sobre el papel y en el discurso político, ¿no? De hecho, pues yo creo que por eso también lo hacen. Pero una vez lo trasladamos a la realidad, ¿cómo llegamos a ese punto ideal, o al menos que ellos consideran ideal? Necesitamos una cantidad de inversión en cosas tangibles, en recursos físicos, y especialmente en cobre, que es el metal de la electrificación. Sin cobre no podemos tener una electrificación. Hay que hacer tendidos eléctricos, baterías, todo el tema de generadores de energía, pues renovables, solar, eólico, etcétera, consume una cantidad de cobre brutal, ¿de acuerdo? Y luego ya si nos vamos a los coches eléctricos y toda la infraestructura que hace falta para desarrollar todo esto, la cantidad de cobre que hace falta para estos objetivos es increíble. ¿Y qué vemos en el mundo real, en el mundo actual? Vemos que, como la semana pasada comentamos, problemas en Chile a nivel de populismos y a nivel de poner trabas a la construcción de nuevos proyectos de minería, de nuevas minas de cobre. De hecho, ahora hace poco le pusieron, creo que no aprobaron un environmental de estos, un análisis medioambiental para tirar una mina adelante en Chile. Y luego tenemos Chile y Perú, que Perú también es un gran productor de cobre, tirando por la senda esta del populismo, de no de expropiar quizá, bueno, o sea, no de confiscar, pero sí de expropiar ciertos activos mineros porque son metales clave para la seguridad nacional del país, son del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa siempre que ocurren estos eventos? Que al final, pues no hay inversión, la inversión se reduce, todo se vuelve más ineficiente y la producción de cobre, en este caso, cae. En Chile donde tiene el ojo puesto es en el cobre y en el litio, pero bueno, que son dos metales pues fundamentales, ¿no? Para esta transición energética que se quiere dar en el mundo occidental por lo menos. Entonces, en el mundo real, como digo, vemos problemas para aumentar esta capacidad de producir cobre y sin embargo, si se siguen impulsando este tipo de proyectos, la demanda de cobre va a ser enorme. Entonces, bueno, creo que el cobre es un sector interesante. Además, ahora ha caído con muchísima fuerza, a pesar de que los costes en las mineras pues han estado aumentando también. Y va a ser complicado mantener un suministro constante y creciente de este metal. Entonces, pues bueno, ahora que ya voy a empezar a tener un poquito más de tiempo libre, quizá me dedico a buscar alguna empresa del sector de cobre interesante para invertir o un proyecto que me llame la atención. Entonces lo comparto aquí en la sección de mercado porque bueno, esto afecta al mercado en general. De hecho el cobre es un indicador de la salud económica pues bastante importante porque bueno, la economía viene dirigida también por el consumo de este metal, ¿no? Y el cobre pues bueno, ha sufrido bastante últimamente, ha caído con muchísima fuerza y nos podría estar indicando también hacia dónde va el mercado y hacia dónde van a ir los datos económicos a posteriori, en lo que queda de año y quizá pues a principios del año que viene. Veremos qué acaba pasando. Es un metal que hay que tener muy en cuenta cómo evoluciona su precio para entender cómo puede ir la economía en un futuro. El petróleo, ¿cómo lo ha hecho? Pues bueno, tenemos una caída por debajo de los $100. Como podemos ver, pues nos situamos en los 95, la franja esta en 95, 98, al menos estos últimos días. La semana pasada vimos algo parecido. Vimos que el petróleo llegó a esta cota de 105, se pegó una ostión a los 96 y recuperó con fuerza otra vez por encima de los 100. Y yo creo que vamos a seguir viendo algo parecido. Sabéis que el mercado pues es bastante estrecho, ¿de acuerdo? No se puede aumentar esta capacidad de producción de petróleo así a la ligera, es que de hecho no existe esa capacidad, y si la existe, pues es bastante pequeñita, ¿no? Y bueno, aparte de esto, tenemos que, o esperemos que empiecen a reabrir la economía en China. Como podemos ver en este gráfico de cómo de fuerte pues han golpeado pues los lockdowns, ¿no? los cierres en China, y vemos que la demanda de petróleo en China pues ha caído en 2 millones de barriles por día. Entonces, si esperamos que la economía china se comience a reabrir,
es de esperar que este consumo de petróleo vaya al alza y que se añadan otros 2 millones de barriles diarios de consumición. Hace poco, pues bueno, hablamos que Biden pues se fue a Arabia Saudí para pedir que aumentase la producción, y los saudíes le dijeron que, oye, que ellos hacen lo que está en su mano, porque esa capacidad, esa spare capacity que habían predicado tantos años, pues no es tal o no es tan grande como habían dicho, y se ven un poco en la encrucijada. De hecho, le dijeron a Biden que sí, muy bien, nosotros vamos a intentar hacer lo posible para aumentar nuestra producción, pero no puede ser que Arabia Saudita únicamente sea de los países que inviertan en crear esta capacidad, que de hecho desde Occidente tienen que invertir en desarrollar estas inversiones, estos campos pues petrolíferos y gasísticos, ¿no? Para tener asegurarse un suministro, y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces la oferta sabemos que está limitada y la demanda sabemos que en teoría debería ir viniendo. A ver cómo evolucionan las cosas en China, que también, como hablamos la semana pasada de China, el tema bancario e inmobiliario es un tema pues complicado y que puede afectar a la economía. Veremos si los chinos al final inyectan con un programa de estos de liquidez dinero en la economía y la impulsan hacia arriba, pero bueno, esto significa pues más consumo de materias primas. Y bueno, y seguimos con los ciclos interminables de crédito y etcétera. Aquí un gráfico muy interesante que es la inversión en el sector de oil de las principales petroleras. Pues vemos que está Chevron, Shell, Eni, ExxonMobil, BP y Total. Y bueno, pues podemos ver en millones de dólares pues la cantidad de inversión. Vemos que a partir de los 90 pues comienza una fuerte inversión en el sector, digamos al pico de las commodities, aquí 2000, 2008, 2010, etcétera, cuando el petróleo está bastante alto, y sabemos que en 2016 pues fue cuando tuvimos este gran recorte, y vemos que bueno, que la inversión en el sector pues ha caído muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos mantener la producción en el sector del petróleo si pues no tenemos inversión? Pues no se puede, ¿de acuerdo? La respuesta es que no se puede. Esto es una industria extractora que requiere de capital constante para mantener los niveles de producción. Los pozos se agotan, y más ya si nos vamos al tema de shale americano, pues bueno, tienen unos ratios de, como en castellano, ¿cómo sería? Depletion, se gastan más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es importante, que el CAPEX se debe mantener constante o ir aumentando si queremos que esta capacidad de producción aumente, y es algo que no hemos visto. Aquí no sé si os he puesto, no os he puesto un gráfico, pero tengo un gráfico por ahí muy interesante que nos muestra cómo va la producción de los pozos en las basins de shale en comparación con el primer trimestre de este año 2022 y el primer trimestre de 2021, y vemos que los nuevos pozos, pues salvo en una basin muy pequeñita, en las principales, en Eagle Ford, en Permian, etcétera, en Bacon, pues vemos que la producción de estos nuevos pozos pues es menor, son pozos menos productivos. Y esto lo comentaba, como ya lo he dicho muchas veces, Gerinan Rotzensbach desde hace ya pues varios años en sus cartas trimestrales, de que habían hecho un high grading, o sea, se habían centrado en los activos más productivos, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que ese stock de activos tier 1 de primera calidad pues se va agotando, quedan activos de peor calidad o menos productivos, ¿de acuerdo? Entonces, ese mix, ¿no? De si por ejemplo antes era 80%, 20%, 80% activos tier 1, este tipo de pozos más productivos, y 20% pues tier 2, hemos visto que a medida que han venido estos ciclos con precios bajos del petróleo y esta inversión ha ido fluctuando, pues bueno, ese stock de pozos tier 1 ha ido bajando, y ese mix, pues en vez de ser 80-20, pues empezó a ser 70-30, 60-40, y así progresivamente hasta donde estamos hoy, que vemos que ya casi parece ser que la gran mayoría de pozos pues son tier 2, y esos tier 1 han quedado relegados pues a ser la minoría de esa composición. Entonces, bueno, vemos que esos pozos son menos productivos, a pesar de que la tecnología pues ha aumentado, se hacen pues pozos horizontales más largos, nueva tecnología, etcétera, que aumenta esta productividad, pero aún así, como son activos de peor calidad, vemos que no son tan productivos como los anteriores, y esto afecta a la producción de petróleo y afectará a las expectativas de producción cuando las empresas quieran dedicar CAPEX a desarrollar estos activos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese gráfico no lo he puesto, pero es bastante interesante comentarlo también por aquí. Y aquí os he puesto una cosa
que es canelita fina. Y es cuántos años de free cash flow nos hacen falta, y bueno, con su equivalente ahí al gas natural, nos hacen falta para recomprar totalmente todas las acciones y la deuda de las compañías petroleras. Al menos aquí pues tenéis un abanico de estas compañías con el petróleo pues a $100. Y vemos que con el free cash flow que generan actualmente, la media se sitúa en 3 años. En 3 años de free cash flow puedes comprar la compañía entera, recomprar la compañía entera, incluida su deuda, ¿de acuerdo? Aquí pues bueno, cada caso es diferente, ¿no? Pero vemos que esto es una locura y hay empresas que tardas 1 año y medio, o podemos aquí BET, ATH, GPG, CPG, pues bueno, ya podéis ver lo baratas que están las compañías con el petróleo a 100. Y bueno, si habéis seguido el canal, pues sabréis que el petróleo a 100 ya no es un disparate hablar de esa estabilidad de precios, sino que puede ser la nueva norma. Si es cierto que con una crisis, una recesión, pues esto puede cambiar, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es la demanda de petróleo. De hecho, la demanda de petróleo va a seguir creciendo a medida que la energía pues sea necesaria, y la energía va a seguir siendo necesaria, la población va a seguir creciendo y va a querer seguir consumiendo petróleo. Además, donde tenemos núcleos de población más grandes, sus rentas, en teoría, van a ir aumentando y van a ir consumiendo todavía más energía, lo que supone más consumo de petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, al menos en los próximos 20-30 años, está prácticamente asegurado que el consumo de petróleo va a seguir creciendo. ¿La oferta lo va a hacer igual? Depende, yo creo que estamos entrando en una era de precios altos o medio altos sostenidos en el tiempo, y las petroleras se van a tener que adaptar a esto, y al final los múltiplos van a tener que ser acordes a lo que se espera que el precio del petróleo pues bueno, pueda sostenerse en el medio largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, tenemos oportunidades muy interesantes en este sector. Y bueno, las empresas siguen estando baratas. Si el petróleo, como digo, cayese por una recesión a 50-60 dólares, esto simplemente agravaría el hecho de que las empresas que no han invertido pues sigan sin invertir, porque esas rentabilidades extra que pueden obtener pues no van a ser tan jugosas o tan llamativas para seguir invirtiendo en el sector o comenzar a invertir en desarrollar nuevos activos. Entonces esto a la larga solo haría el problema todavía más grande, porque ese gap de inversión pues va a seguir ahí, y el consumo va a seguir creciendo, pero la oferta se va a seguir reduciendo. Entonces lo que va a llevar es a spikes, a picos de precio del petróleo pues más altos de lo que podrían ser pues si el precio se controlase y se mantuviese medio alto en el medio largo plazo. De hecho, estos precios 90, 100, 110 dólares del petróleo, yo creo que son precios sanos para la industria. Sí es cierto que son precios altos, pero tener en cuenta que los últimos años, los últimos 2 lustros, pues no se ha invertido en el sector. Entonces es normal que esos precios bajos que hemos disfrutado los años anteriores, pues los tengamos que pagar ahora, ¿de acuerdo? Para poder disfrutar de esta energía, pues habrá que pagar esos precios más altos. Pero yo creo que es bueno que se sostengan a estos niveles entre 90 y 110 dólares, porque son precios que las petroleras generan mucho dinero. Y si ven que esos precios se pueden sostener en el tiempo, al final reinvertirán esos beneficios en desarrollar nuevos activos, y en el largo plazo pues el precio puede ir bajando y situarse en los 70-80 dólares, que también son niveles pues muy saludables para las petroleras, para que se mantenga esta inversión en el sector y que tengamos un nivel de oferta pues bueno. Además, ahora cuando las refinerías comiencen a pompear bien y estos márgenes consigan bajar, este impacto que hemos visto en el consumo de gasolina, diésel, etcétera, que se ve que está a niveles pues bastante más altos de lo que deberían estar con el petróleo pues a estos niveles. De hecho, estaban cotizando, al menos creo que ahora ya han bajado un poquito, pero estaban cotizando como si el petróleo, el barril, estuviese a 180 dólares, lo cual pues obviamente esto daña la demanda de estos productos refinados. Pero bueno, a medida que esto se normalice, pues deberíamos ver que la demanda pues bueno, también se va adaptando y no cae con tanta fuerza pues como lo ha hecho hasta ahora. Que no cae con tanta fuerza, pero sí es cierto que ha habido un poco de destrucción de demanda. A nivel de gas tenemos cosas muy interesantes esta semanita. Japón ha comprado pues el cargamento de LNG más caro de su historia, y bueno, el renacimiento entre comillas nuclear de Japón yo creo que es inevitable. El gas por las nubes, este déficit de inversiones, y Japón, que no tiene estos recursos para ser explotados, pues bueno, va a tener que recurrir de nuevo a la energía nuclear para tener un poquito de independencia energética. Rusia pues vuelve a enviar gas por el Nord Stream 1, después de estas dudas que había de si iba a volver a enviar gas, etcétera, con el tema de la turbina esta de Canadá.
Y bueno, sí que lo hace, pero al 40% de su capacidad. Cuidadito. Y entre tanto, entre todo ese ruido que había con el Nord Stream, pues nuestros amiguitos Putin y los ayatolás, pues se han reunido en Irán y Gazprom pues ha firmado un contrato de inversiones de 40 billones de dólares americanos para desarrollar pues pozos de gas, petróleo e infraestructura relacionada en el sector con Irán. Así que mientras tanto tenemos a Rusia e Irán jugando a las espaldas mientras Biden se codea con los saudíes. Así que cada uno hace sus cositas, pero bueno, Gazprom sigue ahí. A nivel de uranio, pues bueno, aparte de esto que hemos comentado de Japón, los alemanes pues parece ser que ahí bien que les duele dentro del pecho de que van a tener que mantener un poquito operativas sus centrales nucleares, pues bueno, para no morirse de frío este invierno. Si vemos cómo ha evolucionado pues la factura de la luz de los alemanes, vemos que se les ha disparado bastante estos últimos meses y bueno, tampoco se tengan muchas opciones. Y bueno, esto era algo interesante que os quería poner con el tema nuclear. De aquí pues lo tenéis subrayado. Y es que Polonia pues ha dicho que, oye, que esto que los alemanes vayan cerrando las centrales nucleares no solo os jode, os jode a vosotros entre comillas, sino que a Polonia y a los demás países también le afectan, porque vas a empezar a consumir otras fuentes de energía que están caras cuando tú tienes unas centrales nucleares muy bonitas que podrías poner en funcionamiento. Y los polacos han dicho, oye, pues podemos hacer un leasing de estas centrales nucleares, lo cual sería pues bastante interesante. En cierta forma, el Estado alemán no las está operando, ¿no? En teoría es el Estado polaco, pero bueno, como curiosidad. Y bueno, vamos con las preguntas, que esta vez sí que me he acordado de poner las preguntas, ¿de acuerdo? No van a desaparecer. Y bueno, me preguntáis por Adriatic Metals o Quistos, que qué prioridad daría. Y he estado pensando que si os gustaría que hiciese un vídeo de Adriatic Metals versus Quistos, en plan comparación y qué sale más a cuenta ahora mismo. Lo puedo hacer, creo que puede ser un tema interesante de hablar. Al fin y al cabo son dos acciones que tengo en cartera. Adriatic es mi principal y de Quistos tripliqué la posición hace 2 semanas aproximadamente, lo cual ha sido una decisión excelente. Joder, anda que no ha ido bien esa ampliación. Pero bueno, ¿qué prioridad daría? Así yo creo que es complicado, ¿eh? Debería elaborarlo. Y si queréis, si me ponéis en los comentarios, si 5 personas pone Adriatic Metals versus Quistos en los comentarios, hago el vídeo, joder. Pero 5 personas, por lo menos. Así que bueno, ahí lo tenéis. Pero bueno, Quistos a corto plazo, Adriatic por ahí corto medio. Ahí lo dejo, las dos son muy buenas. Algo que vale mucho, algo que produce ya toneladas de dinero. Bueno, es lo mismo. Entonces, pues bueno, está ahí. Está en vuestras manos que haga el vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué crees que va a pasar con el oro, plata, con la subida de los tipos de interés? ¿Crees que la subida de tipos va a hacer bajar los precios del oro a la plata con respecto al dólar? A ver, el tema del oro lo hablamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Con la subida de tipos, sí que la verdad es que el oro está bastante penalizado, entonces es complicado saber cómo puede reaccionar. Con la subida de tipos, pues como hemos comentado, los tipos reales, pues bueno, se reducirían en este sentido, ¿no? Entonces esto sería malo para el oro, porque el coste de oportunidad, pues bueno, varía, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es complicado saber lo que va a pasar con el oro. Yo creo que a medio plazo, por el tema de liquidez, etcétera, pues puede verse perjudicado, pero a largo plazo, tú sabes que van a seguir imprimiendo dinero y devaluando la moneda. Si es cierto que el dólar pues se va fortaleciendo, eso también es negativo para el oro, aunque está aguantando bastante fuerte. Y bueno, es que el tema es un tema complicado. Predecir qué van a hacer en determinadas circunstancias, cualquier commodity, es un tema de especulación difícil. Yo sé que a largo plazo el oro y la plata lo van a hacer bien, por el tema de las políticas monetarias que siguen los gobiernos. Entonces no me preocupo tanto por las fluctuaciones a corto plazo, aunque sí que intento tenerlas en cuenta. Ahora con este problema de tightening, ¿no? de construcción monetaria, pues bueno, yo creo que lo van a hacer un poquito mal en los siguientes meses, pero bueno, a medida que vaya pasando esto y la situación económica empeore y se vean forzados a volver a la senda de la expansión, pues bueno, creo que lo van a hacer bastante bien en el medio o largo plazo. Así que bueno, con eso cada uno que tome sus decisiones.
Sería perfecto que hablara sobre las ventajas de un cambio de energía de esas magnitudes. Aquí cuando hablaba del tema de las centrales nucleares y uranio. ¿En cuánto tiempo se lograría sustituir las energías actuales por nucleares y gas en su mayor parte? Yo no soy ingeniero. No tengo ni idea de cuánto costaría volver nuclear en un país entero o cambiar el método energético o todo verde y todo renovable y tal, que ya hemos visto que es imposible, ¿no? Entonces, no te sabría responder. Yo sé más o menos lo que podría ser interesante para un país, que es tener cierta independencia energética, tener un suministro de base de energía, que sería pues nuclear, hidráulica y centrales de gas. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar compensar estos tipos de energía base. Pues bueno, pues las energías renovables tienen su cabida, pero yo no creo que podamos basar una economía industrial en este tipo de energías, por lo menos de momento. Entonces es absurdo, es lo que se está intentando en muchos países y estamos viendo que es un fracaso total. Entonces, mi opinión y como yo creo que debería ser gestionado es de una forma completamente diferente. ¿Qué se tardaría en hacer este tipo de cambios y tal? Pues sinceramente no lo sé, no tengo el conocimiento de poder calcular este tipo de cosas y tampoco es que me haya puesto a estudiarlo seriamente. Pero bueno, ¿qué futuro va a ser estaño? Tengo un análisis del estaño en analisisdeinversión.com, que si no estáis en la página web, pues recomiendo que vayáis a analisisdeinversión.com y le echéis un vistazo. Y además creo que por YouTube tengo también algún vídeo análisis del estaño, así que si ponéis Albert Mendoza estaño, pues seguramente os salga. Aunque recomiendo que leáis el artículo que puse en analisisdeinversión.com, que es 1000 veces más completo que el vídeo que hay en YouTube. Y bueno, el estaño es un metal súper importante, y más con todo el tema de estos de tecnologías y que cada vez pues tenemos más aparatos eléctricos. Con el estaño soldamos todo, hacemos todo. Y la verdad es que a nivel de empresas cuesta un poquito encontrar algo que te pueda gustar. Y la más típica es Alfamin, ¿de acuerdo? Y es una empresa que tengo pendiente también hacer un análisis. Pero bueno, yo creo que a medio o largo plazo, a pesar de la fuerte caída que ha habido en el sector, pues creo que es un sector interesante para echar un vistazo y para tener una posición. Vamos a seguir con el informe semanal durante el verano. En teoría, sí. No sé si me voy a ir de vacaciones o qué va a pasar. Pero bueno, voy a intentar tener cierta continuidad. Yo empiezo a trabajar también a finales de agosto. Así que bueno, que también pues voy a estar por aquí. Quizá alguna semana pues puede que me lo salte. Pero bueno, intentaré seguir sacando vídeos cada semana, ¿de acuerdo? Y bueno, la pregunta de la subida de tipos afectará al oro o a la plata, ya le he contestado. Y os recomiendo que veáis el vídeo anterior donde hablaba de la estrategia a seguir con el oro y la plata en ese escenario. Después veremos el oro en 2000 dólares y la plata en 25. Aunque caiga el dólar, se mantendrá el euro, la paridad euro. ¿A qué precio crees que terminará el oro, el euro contra el dólar? Y por último, ¿es Albert el inversor más atractivo en mineras? No homo, obviamente no homo. Esta pregunta me hizo mucha gracia. Según mi novia, sí, pero bueno, no es una visión sesgada de la cuestión. Habrá que preguntarle a las fans. Y bueno, con el tema del oro, yo creo que a medio y largo plazo y lo veremos por encima de los 2000 y la plata por encima de los 25. Con el euro sí es cierto que lo está haciendo muchísimo mejor que con el dólar, pero porque el euro se ha devaluado frente al dólar pues bastante fuerte este año, un 15%. Entonces pues bueno, ha salido a cuenta tener este tipo de inversiones en vez del euro. Yo ya os dije que mi fair price para el oro es de 3000 dólares. Algunos diréis, hostia, 3000 dólares. Bueno, tiempo al tiempo y veremos qué pasa. Pero bueno, y la plata en un bull market, si el oro se fuese a 3000, pues incluso veríamos en 40, 50 dólares, aunque fuese momentáneamente. Así que bueno, yo tiempos no puedo decir, pues que no tengo una bola de cristal. Ojalá tuviese una bola de cristal. Os haría este vídeo de un yate en las Bahamas, pero como no la tengo, habrá que seguir especulando a medio corto, largo plazo y ver qué hace el mercado. Y intentar guiar de la forma más correcta que podamos nuestras inversiones. Y por último, Albert, muchas gracias por el contenido, muy educativo. ¿Qué opinas de Pant, que es Pantheon Resources? La tengo en cartera, la reducí un poquito cuando subió con bastante fuerza, que me hizo un por dos bastante rápido con Pantheon. Pero bueno, tengo sentimientos mixtos, porque salieron algunos informes bajistas de la compañía que hacían puntualización en algunos aspectos negativos del proyecto. Pero por otro lado,
van sacando buenas noticias y no tiene mala pinta. Es una empresa con bastante opcionalidad en ese caso. Entonces no veo mal tener una pequeña posición en esta empresa especulativa. Y es lo que tengo yo actualmente. No tengo mucho más. Albert Millán controla bastante de Pantheon, así que preguntarle por Twitter. Pero bueno, yo creo que os dirá más o menos lo mismo que yo. Y bueno, con esto termina el informe semanal. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si os gusta este contenido, pues dejad un like, que ayuda muchísimo. Comentad Adriatic versus Kistos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos. Chao.